Alberto, 42 años, dueño de un Fruver, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa: ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si estás autorizado para salir a trabajar, usa tapabocas. Póntelo siempre con las manos limpias, tomándolo de las tiras. Usar tapabocas evita la expansión del virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a este espacio de prevención y acción una vez más, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todo el personal de la salud que trabaja intensamente para salvar vidas, para proteger a los colombianos frente al COVID-19. Agradeciéndole a todos los miembros de la fuerza pública que trabajan en todo el territorio nacional, a los funcionarios del gobierno nacional, a los gobiernos departamentales y municipales. Agradeciéndole a todos aquellos que están en los servicios públicos y los servicios esenciales, dándole también nuestra gratitud y reconocimiento a todos los que han estado trabajando activamente en las cadenas de abastecimiento y, por supuesto, a todos aquellos que están recuperando vida productiva, siguiendo protocolos, actuando con responsabilidad. Y no puedo dejar de decírselo a todos ustedes: gracias por la conciencia, por el compromiso, para que aquí obremos unidos como país. Una vez más empezamos este espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 en Colombia para el día de hoy. Hoy se procesaron 9.071 pruebas y se han registrado 1.340 casos positivos, donde también se destacan las búsquedas activas y por supuesto también los conglomerados, donde se ha venido trabajando en profundizar la lectura epidemiológica. Quiero destacar una vez algo muy importante, y es que hoy tenemos 1.481 recuperados en nuestro país. Otra importante cifra récord de colombianos que han salido exitosamente de los ataques del COVID-19. Eso nos lleva a tener un total de 11.142 recuperados en nuestro país. Una cifra que a todos nos tiene que motivar e inspirar para que Colombia avance enfrentando esta pandemia. Una vez más expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido sus seres queridos producto de esta enfermedad. Hoy se registraron 40 fallecimientos y a esa familia les expresamos nuestra voz de condolencia y decirles que estamos con ustedes en estos momentos de dolor. A la fecha se han procesado en nuestro país 350.213 pruebas, donde tenemos 318.380 personas que han registrado negativo una vez se les procesan las respectivas pruebas. Tenemos en casos totales en nuestro país 31.833, donde el 90.75%, es decir, 28.889 personas se encuentran atendidas en su casa, bien porque son asintomáticos o porque tienen manifestaciones leves o moderadas. Tenemos en hospitalización casos confirmados de COVID, 1.573, lo que equivale al 4.94% de los casos positivos. Y tenemos en unidades de cuidado intensivo 308 personas, lo que equivale al 0.97% de los positivos. Y quisiera también hablarles de la situación mundial para el día de hoy.
el mundo registra 6.325.303 casos, de los cuales hay activos 3.115.079. Tenemos recuperados en todo el mundo 2.727.679. Hay pacientes críticos por el orden de 54.241 personas y el mundo registra un total de fallecimientos de 378.165. Siempre es bueno hacer este balance con respecto a cómo estamos como país y cómo está el mundo frente al COVID-19. Y una vez más, quiero destacar que el trabajo de todos los colombianos, de cada uno de nosotros, tiene un impacto en cómo se comporta esta pandemia en nuestro país. Y es preciso hacer siempre las comparaciones con el mundo, con Latinoamérica, para que ustedes en sus casas puedan analizar el desempeño de Colombia. Por eso quisiera una vez más compartirles a ustedes algunos de esos indicadores. Cuando nosotros vemos cómo está Colombia en contagios por millón de habitantes, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, y me gustaría que viéramos este cuadro, donde Colombia registra para este momento 600 contagios por millón. Un país como Alemania ya supera los 2.000, Francia se acerca a los 3.000, Italia se acerca a los 4.000, Reino Unido supera los 4.000, Estados Unidos supera los 5.000, España los 6.000 contagios por millón. Y en el escenario latinoamericano, que también es bien interesante hacer el análisis, nos damos cuenta que nuestro país registra 600 contagios por millón, un país como México tiene 725, Brasil llega a 2.503, Panamá supera los 3.000, Perú supera los 5.000, un país como Chile se acerca a los 6.000. Y esto nos muestra que en nuestro país tenemos también una concentración de los casos en municipios. Ayer hablábamos que más del 80% de los casos están concentrados en 15 municipios. Es bien interesante mirar ese indicador. Los contagios por millón en nuestro país comparativamente muestran un escenario de optimismo, pero no podemos ser nunca triunfalistas. Y por eso también es importante ver este cuadro a continuación, que son las muertes por millones de habitantes. Cuando nosotros hacemos un comparativo con el mundo, nuestro país tiene 19 muertes por millón, Alemania tiene 103, Estados Unidos 325, Francia 442, Italia 555, Reino Unido 580, España 580. Y en el escenario latinoamericano, nosotros podemos observar que en nuestro país registra los casos de muertes por millón, que son 19, un país como Chile tiene 62 muertes por millón, México tiene 79 muertes por millón, Panamá 80 muertes por millón, Perú 141 o Brasil 142. Esos indicadores también nos permiten a nosotros monitorear el comportamiento diario y que el seguimiento que hacemos con las autoridades de salud nos permita a todos tomar decisiones oportunas. Y aquí hay otro indicador que yo quisiera compartir con ustedes, que es lo que se conoce como el porcentaje de positividad. Quiere decir, del total de pruebas que se realizan, ¿qué porcentaje son pruebas positivas? Nosotros tenemos el 9%, un país como Argentina el 10%, Estados Unidos el 10%, Francia el 14%, Perú el 16%, tenemos casos como el de Chile en el 18%, Panamá en el 20%, México en el 33% y Brasil en el 57%. Y si a este indicador le agregamos otro que tiene que ver con la tasa de letalidad, que quiere decir cuántas personas han fallecido con respecto al total de contagios, aquí también podemos ver el escenario comparativo, donde Colombia tiene una tasa de letalidad del 3%, Alemania del 5%, Brasil del 6%, Estados Unidos del 6%, España del 9%, México del 11%, Reino Unido del 14%, Italia del 14% y Francia el 15%, con esta comparación de porcentajes de letalidad frente al total de casos confirmados.
Y yo quisiera nuevamente hacer pedagogía con dos indicadores que me parecen muy importantes para que se entiendan muchas de las medidas, y tiene que ver con el porcentaje de personas fallecidas en Colombia por los distintos rangos de edad. Ahí ustedes pueden apreciar en pantalla los distintos rangos de edad, y yo puedo decirles a ustedes lo siguiente: el 49.8% de los fallecidos en nuestro país son personas mayores de 70 años. Y si nosotros le agregamos las personas mayores de 60 años, tenemos un 72.9%. Por eso, cuando nosotros hacemos énfasis en el aislamiento preventivo obligatorio de los mayores de 70 años, lo hacemos pensando en su protección, y obviamente sabemos que hay que avanzar, dar pasos para recuperar libertades. Hemos empezado a partir de esta etapa en el mes de junio, pero la pedagogía es para que todos entendamos que en las estadísticas que se muestran en nuestro país, la situación para ese rango de la población siempre es muy dolorosa. Y también quisiera compartirles a ustedes este cuadro, que es el porcentaje de letalidad por rangos de edad. ¿Cómo podemos leer este cuadro? Es si a una persona en los rangos de edad que nos muestra este cuadro le da coronavirus, ¿qué porcentaje pueden tener de probabilidad de fallecer? Si las personas están entre 90 y 99 años, es 32%. Si están entre 80 y 89%, entre 80 y 89 años, y a esas personas les da COVID, el 26.4% tiene una probabilidad de morir. Entre 70 y 79 años, la probabilidad de fallecer por COVID-19, si son contagiados, es del 19%. Y este cuadro es muy concreto, muy claro, para también hacer esa pedagogía, que no estamos ni discriminando ni buscando afectarle a nadie en su calidad de vida. Lo que queremos es que las personas mayores de 70 años sientan en nuestro país que estamos haciendo un esfuerzo grande por protegerlos, y que entendemos lo dispendioso, lo difícil, lo complejo que es esta situación, pero la motivación nuestra es salvar vidas. Y por supuesto, cuando miramos esta estadística en la utilización de unidades de cuidado intensivo, también nos damos cuenta en el mundo y en nuestro país que allí también hay una presión grande. Por eso, proteger a este sector de la población no solamente salva sus vidas, sino que también ayuda a que el sistema de salud siga teniendo una capacidad en el tiempo para atender casos críticos. Yo quisiera una vez más compartirles a ustedes esa información. Y hoy empezamos este espacio con un testimonio que quería también contarles. Hoy estuvo presente una delegación del Gobierno Nacional en Tumaco, liderada por la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Estuvo acompañada también del equipo de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, y donde quiero también destacar ese trabajo de los funcionarios del Ministerio de Salud, que propiciaron la llegada de 9 ventiladores al municipio para fortalecer las capacidades de atención en cuidados intensivos, y por supuesto también llegaron alrededor de 5.2 toneladas de ayuda también para la comunidad. Sabemos que ahí tenemos un reto grande, un reto histórico, pero creo también que con la llegada de estos ventiladores se está fortaleciendo estructuralmente la capacidad para atender pacientes críticos. Y me gustaría que desde Tumaco podamos ver ese testimonio que nos envía el superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal. Durante esta emergencia, la Superintendencia Nacional de Salud ha venido actuando con firmeza. Hemos tomado decisiones para proteger la vida y la salud de todos los colombianos. No vamos a tolerar ni vamos a permitir que ninguno de los actores juegue con la vida de un colombiano. Estamos vigilando el giro de los recursos financieros que le entregan las EPS a las IPS. También estamos vigilando la atención de estas IPS para todos los colombianos, y también estamos tratando de proteger a todos nuestros profesionales médicos y a los profesionales de la salud. En Tumaco hemos hecho esfuerzos muy grandes por sacar este hospital adelante. Hoy va a quedar con 15 unidades de cuidado intensivo. Ese hospital ya tiene una planta eléctrica, tiene una planta de gases, tiene los insumos necesarios y los medicamentos para operar, algo que no ocurría antes. También tenemos la nómina al día y hemos estado negociando con los aseguradores para que este hospital tenga un futuro claro y conciso para todos los habitantes de Tumaco. Es algo muy importante. Hemos recibido hoy unas denuncias, señor presidente, unas denuncias con el mal uso de las unidades de cuidado intensivo. Al respecto, quiero mandar un parte de tranquilidad a todos los colombianos, porque la superintendencia va a estar vigilante del buen uso de este recurso tan importante, sobre todo cuando el paciente necesita
unidad de cuidado intensivo por la criticidad que tenga su enfermedad. Presidente, usted ha sido muy claro con todos los colombianos. Vamos a depurar el sistema de estas malas prácticas. Hoy la Superintendencia Nacional de Salud sacó una circular en la que le habla muy clarito a las EPS para que vigilen y hagan la auditoría de sus pacientes, a las IPS para que utilicen solamente las unidades de cuidado intensivo para aquellos pacientes que clínicamente lo requieren. Acá se necesita el criterio médico, pero también la ética. Y a las entidades territoriales también les llega un mensaje muy claro. Tienen que vigilar la referencia y contrarreferencia de todos sus usuarios. No vamos a tolerar que ninguna entidad de salud del territorio nacional utilice mal una unidad de cuidado intensivo. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, las entidades públicas y privadas han hecho un esfuerzo enorme por tener una mayor capacidad de unidad de cuidado intensivo. Sería injusto e intolerable para todos los colombianos que estas unidades de cuidado intensivo sean mal utilizadas. Vamos a ser muy severos, presidente, como usted me lo ha dicho, con aquellas personas que utilicen mal las unidades de cuidado intensivo en el territorio nacional. Muchas gracias al Superintendente de Salud y como lo dijimos ayer, hoy vamos a hacer un balance sobre muchas de las acciones que se han adelantado en el sector de la salud a lo largo del aislamiento preventivo, cuando hemos ido también dando pasos de recuperación de vida productiva y para eso nos acompañan hoy el señor Ministro de Salud Fernando Ruiz, nos acompaña la doctora Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud y yo empezaría, ministro, por esas imágenes que veíamos ahora en Tumaco. Usted ha trabajado también intensamente con la vicepresidenta para lo que fue esta visita hoy, para fortalecer esa red hospitalaria. Ya son 9 ventiladores que llegan también al municipio, lo cual significa también un incremento sustancial en las capacidades. Pero empecemos por ahí. Yo le voy a ir de pronto llevando algunas preguntas para que hablemos sobre medidas puntuales a lo largo de este aislamiento. Entonces, empecemos por este balance para Tumaco. Sí, presidente, yo creo que el caso de Tumaco es igual a los casos de todas estas ciudades donde estamos haciendo acciones focalizadas, donde estamos trabajando de manera integral, con el apoyo de la superintendencia, con el apoyo de la presidencia de la República y de todas las entidades que tienen que ver con el soporte social para las instituciones. No es posible hacer bloqueos epidemiológicos, trabajar con la comunidad, si no hay la disponibilidad de alimentos, si no hay la capacidad del apoyo de la fuerza pública, si no hay una integración entre todas las organizaciones y un trabajo verdaderamente intersectorial. Y creo que esto es lo que se está logrando no solo en Tumaco, sino en Cartagena, en Barranquilla. Se trabajó intensamente en Leticia, se trabajó también se está trabajando en Buenaventura y vamos para todas las áreas donde identificamos situaciones de riesgo, situaciones donde tenemos incremento en el número de personas afectadas y el contagio, de acuerdo con las decisiones que toman desde el Comité Estratégico y desde el Grupo Asesor del Ministerio de Salud. Gracias, ministro Fernando. Y como hay varios temas para abordar, también hay una pregunta que se hacen muchos colombianos: ¿cómo se ha ido fortaleciendo la capacidad en camas de hospitalización, en cuidado intermedio, en UCIs? Yo sé que usted tiene mucho para compartir esta noche, pero antes de darle la palabra para entrar a ese nivel de detalle, me gustaría que todos los colombianos en sus casas puedan ver esta cronología de cómo la institucionalidad del sector de la salud, con todo el gobierno, está trabajando para que esas capacidades nos permitan a nosotros recuperar vida productiva y seguir protegiendo vidas y el sistema de salud. Colombia tiene hoy un sistema de salud más fortalecido y preparado para salvar vidas. El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia, oficializando la entrada de la fase de contención en el país. Unos días después, el 28 de marzo, investigadores colombianos obtuvieron la primera secuencia del genoma de SARS-CoV-2 que circula en el país. A la fecha han sido identificados 11 linajes y sublinajes diferentes en el territorio colombiano. Durante este tiempo, los esfuerzos del Ministerio de Salud y Protección Social se han traducido en el giro sin precedentes de recursos para el sistema de salud, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios y el fortalecimiento de la capacidad para realizar pruebas diagnósticas en el país. Este año se han girado 21,1 billones de pesos para el funcionamiento y saneamiento del sector salud, recursos que han beneficiado a más de 3.000 hospitales del país. Por otro lado, se estableció una estrategia de optimización y expansión de las capacidades hospitalarias que ha permitido al país contar con 6.364 camas en unidades de cuidados intensivos, cantidad que seguirá aumentando gracias a la adquisición de 2.765
187 ventiladores. 29 de ellos ya fueron entregados a la ciudad de Cartagena. También se puso en marcha la implementación del reconocimiento económico para aquellos trabajadores de la salud que estén directamente involucrados en el manejo de la epidemia. Esto mediante un presupuesto de 450.000 millones de pesos. Colombia ha ido aumentando paulatinamente su capacidad de realizar pruebas de detección del COVID-19 en todo el territorio nacional. 64 laboratorios en 19 departamentos y distritos hoy día tienen capacidad para realizar más de 16.000 pruebas diarias. Además, desde el 29 de abril, Colombia cuenta con 2 robots para el procesamiento de pruebas importados de Estados Unidos con el apoyo del gobierno de ese país. El 8 de marzo, el gobierno nacional hizo el lanzamiento de Corona App para que la ciudadanía pueda reportar síntomas y enterarse de las noticias del COVID-19. En el transcurso de la epidemia, se han identificado conglomerados, intensificando la vigilancia y búsqueda epidemiológica de casos. Minsalud ha hecho presencia permanente para liderar soluciones concertadas con las autoridades civiles en busca de la contención y mitigación de la epidemia, en las regiones del país donde el COVID-19 ha tenido especial incidencia. Durante la emergencia sanitaria y a lo largo de 2 meses de cuarentena, el Ministerio de Salud ha liderado junto con otras carteras la adopción de protocolos de bioseguridad para todos los grupos poblacionales y para todos los sectores económicos en proceso de recuperar vida productiva y social. Por último, se ha desarrollado una serie de campañas a lo largo de la pandemia cuyo objetivo ha sido educar e informar a la población colombiana de la evolución del virus en el país. Todo esto con el fin de ofrecer un mejor sistema de salud a los colombianos. Presidente, todo esto que muestra el video es parte de una acción integral e integrada de todo el gobierno nacional, donde el Ministerio de Salud es una parte muy importante, pero obviamente necesita todo el apoyo de todo el gobierno para generar soluciones y para afectar y actuar de una manera efectiva y de una manera oportuna en las situaciones que nos genera esta situación de pandemia. Yo quisiera mostrar que la estrategia para generar todo el proceso de apoyo para el manejo de la epidemia, de la pandemia en Colombia, tiene toda una serie de componentes que es importante que todos los colombianos los tengamos en cuenta. Y en la gráfica que vamos a mostrar a continuación aparece, primero, vigilancia epidemiológica, con la capacidad de tener un centro de operaciones de emergencia montado en el Instituto Nacional de Salud, una aplicación especial que se llama el Civigila, que es la que nos permite recopilar toda la información sobre vigilancia, Corona App, que es este aplicativo diseñado, adaptado y que se ha ido consolidando para el seguimiento y la consignación de toda la información de los colombianos y la información a los colombianos sobre lo que es el COVID, cómo afectarlo, cómo atacarlo y cómo tener la acción del Estado más cerca. Toda la parte de diagnóstico con la red de laboratorios de COVID-19, con el Sismuestras, que es esta aplicación que fue generada especialmente para poder recopilar la información a nivel nacional y que aquí usted, presidente, le pueda entregar a los colombianos todos los días información actualizada, veraz, oportuna y al día. Toda la estrategia de atención primaria, todo lo que ha implicado la adaptación, las normas para generar procesos de telemedicina y atención domiciliaria. En lo que es hospitalización, el plan de expansión con el crecimiento en UCI, que nos vamos a referir adelante, de cuidados intermedios, de cuidados generales, de hospitalización y construcción y consolidación de hospitales de campaña en muchas ciudades del país. En lo que tiene que ver con talento humano, todo el operativo que se ha hecho desde las ARLs, también desde el Fondo de Mitigación de Emergencia para disponer elementos de protección personal, pero además temas que no se ven, todo el proceso de capacitación a quienes hacen la vigilancia epidemiológica, a los médicos, a las enfermeras, todos esos reconocimientos especiales económicos que les hemos ido dando y que se han tenido que consolidar a lo largo de la epidemia del COVID. En financiación, todo el aporte en recursos corrientes, acuerdo de punto final y los recursos excepcionales que se han podido brindar. Pero además está todo el tema de comunicación y educación, con la comunicación de riesgo, los mensajes, los videos, el apoyo de artistas, la consolidación de todas estas piezas de comunicación y la pedagogía para la gestión del COVID por parte de los alcaldes, por parte de los gobernadores y de todas las entidades territoriales. En prevención, los protocolos y orientaciones, todos estos dirigidos hacia poblaciones especiales. Hemos tenido que expedir protocolos que regulan nuevamente toda la estructura productiva del país
y incluyen el distanciamiento social en prácticamente todas las actividades sociales, empresariales y humanas para hacer que tengamos una adecuada prevención, todo eso con el apoyo de los diferentes ministerios que están en el gobierno, cada uno con sus propias áreas y sectores para afectar. Y un tema que también es absolutamente relevante, la producción del conocimiento. Y todo lo que ha significado los protocolos de investigación clínica que hemos tenido que adaptar en apoyo con muchas universidades y centros de investigación y el propio Instituto Nacional de Salud. Los esfuerzos de secuenciación genómica, ya tenemos al menos 3 secuenciaciones genómicas, presidente, donde hemos podido ya dilucidar todo el origen que ha tenido el COVID-19 y finalmente todo lo que tiene que ver con la integración social, los esfuerzos desde la fuerza pública, desde el Ministerio de Interior para generar el mejor entorno social para el manejo de la pandemia. Presidente, todo eso en 3 meses. Hemos tenido que hacer todo eso desde el Gobierno Nacional en 90 días. Yo creo que eso es un esfuerzo absolutamente significativo y que los colombianos deben conocer. Y yo creo, ministro Fernando, que haciendo esa pedagogía, y hay un tema en específico sobre el cual yo quiero que usted también le hable a los colombianos, que tiene que ver con las camas de cuidado intensivo. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se han ido ampliando? ¿Cuáles son los retos que vienen ahora con las adquisiciones también de ventiladores, la dispersión en el territorio? Pero antes de que usted me conteste esto, me gustaría también hacer la pedagogía con las siguientes imágenes de cómo se ha dado la expansión de las camas para proteger a los colombianos que tengan los ataques más severos del coronavirus. Para dar respuesta a la actual emergencia sanitaria derivada por el COVID-19, diferentes partes del país han ampliado su capacidad de unidades de cuidados intensivos, con el fin de garantizar la atención a los pacientes graves de esta enfermedad. De esta manera, hemos pasado de 5.345 camas en unidades de cuidado intensivo que existían a principios de marzo a 6.364 camas a la fecha. Es decir, en 3 meses se ha aumentado la capacidad con 1.019 camas más. Además, están garantizados 2.767 ventiladores que seguirán ampliando la capacidad UCI y que se distribuirán por todo el país, según el siguiente cronograma. 406 llegarán al país en julio, 1.470 en julio, 687 en agosto, 60 en septiembre y los últimos 52 en octubre. Incluso de estos ventiladores ya fueron entregados los primeros 29 al distrito de Cartagena, con una inversión por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de $290.000. Pero no todo para ahí. También se han instalado hospitales de campaña en Barranquilla, con una dotación de hasta 600 camas. Cartagena, con 4 carpas y 60 camas para el aislamiento de personas con COVID-19. Atlántico, con 50 camas, de las cuales 10 son de cuidado intermedio. Montería, con 68 camas de hospitalización para atención COVID-19 y 150 profesionales de la salud. La expansión hospitalaria también está en Bogotá. En Corferias se instalaron 1.200 camas como estrategia para aliviar la capacidad de los hospitales y clínicas de la capital colombiana en la baja y mediana complejidad. Mientras tanto, el Hospital Militar adecuó carpas con 12 camillas en cada una. Y son muchos territorios que con esfuerzos conjuntos entre Estado, gobernaciones y distritos siguen diseñando estrategias para expandir la red hospitalaria en atención al COVID-19. Ministro, yo creo que ahí hay un balance, pero es bien importante que usted de pronto desagregue ese detalle de cómo se trabaja también articuladamente, porque también lo tengo que decir, aquí hay que hacerle un gran reconocimiento a alcaldes y gobernadores en todo el territorio nacional. Todos se han puesto la camiseta del país para ampliar esas capacidades. Hemos visto eso en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Montería, en el territorio nacional. Un compromiso para que todos podamos abordar una situación tan compleja. Y me gustaría que usted nos detallara, ministro, cómo es que los colombianos deben leer los indicadores con respecto a las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuántas camas estaban previstas liberarse para COVID-19? De ese porcentaje de los casos confirmados, ¿cuántas tenemos hoy? ¿Cuál es la capacidad disponible? Porque eso también nos ayuda a hacer una pedagogía de darle mucha tranquilidad a los ciudadanos, o también prender las luces de alerta donde lo tengamos que hacer. Lo escuchamos. Sí, presidente. Mire, en primer lugar,
tenemos en este momento en Colombia la capacidad desde los territorios de desarrollar de manera descentralizada sus propias capacidades. Y eso es absolutamente evidente. A partir del plan estratégico que desarrollamos en el Ministerio de Salud y de los planes de contingencia, cada territorio ha venido construyendo, cada alcalde y gobernador, sus propias capacidades. Nosotros comenzamos con 3.989 camas de hospitalización en el mes de febrero. Hoy en día tenemos 42.306, incrementamos más de 2.500 camas. En cuidado intermedio empezamos con 3.167 y hoy tenemos 3.402. Y en cuidado intensivo, que son las más costosas, las más difíciles de consolidar, iniciamos con 5.346 y hoy en día podemos decir que tenemos 6.364. Todo ese esfuerzo para poder tener dentro de lo que nuestro plan estratégico en la fase 1 llamamos la fase de crecimiento con base en extensión, de pasar a tener un 50% de camas de cuidado intensivo disponible, lo cual logramos y lo cual hemos venido consumiendo a lo largo de los días con el consumo y la medición específica de los casos de cuidado de COVID que tienen diagnóstico establecido. Y eso lo llamamos camas que se utilizan en COVID. En este momento tenemos más de 340 camas que están siendo utilizadas en pacientes COVID y hay obviamente otro gran número de camas que están siendo utilizadas con otros pacientes con otras patologías y tenemos una disponibilidad que en este momento puede estar en más de 2.000 camas para poder atender pacientes COVID. Esto obviamente tiene unas variaciones de acuerdo a la ciudad y por esa razón en las ciudades que tienen mayor afectación es donde estamos aportando el mayor número de ventiladores y la mayor disposición de ventiladores. Y presidente, en este momento tenemos decir que se han distribuido en este momento 42 ventiladores, 29 en Cartagena, 9 en Tumaco, 4 en Villavicencio, y ya tenemos la resolución para poder entregar 20 en Buenaventura, 20 en Cali y 10 en Quibdó. Los 20 de Buenaventura y Cali se van a entregar el próximo viernes y los de Quibdó también se entregarán el fin de semana, para poder tener esa distribución de 406 ventiladores en junio, 1.470 en julio y 687 en agosto, más con los que pueda adquirir el Fondo de Mitigación de Emergencia. Estamos seguros, presidente, que vamos a llegar a esa meta que usted nos trazó de tener 10.000 ventiladores en Colombia para estar preparados para el momento más crítico que tengamos en la pandemia. Muchas gracias, ministro. Y así como hablamos de estas iniciativas tan importantes y ese plan de expansión, y yo quiero también decir a los colombianos que el reto ha sido enorme, porque en el mundo hemos tenido una escasez de muchos de estos implementos. Hace 2 meses, cuando empezamos a enfrentar esta contingencia, nos encontrábamos que aunque muchos de los países productores habían prohibido su exportación, por otro lado, estábamos viendo que la demanda por ventiladores en el mundo llegaba a más de 3 o 4 millones y nos encontrábamos también con una situación que era aún más compleja, y es que la producción anual de ventiladores para unidades de cuidado intensivo no superaba los 60.000 por año. Entonces, haciendo gestiones, buscando con otros países la apertura de ese mercado para Colombia, se ha logrado esta adquisición. Como lo decía el ministro, hay un porcentaje bien importante, como él lo decía, más de 2.000 ventiladores que fueron adquiridos por el Ministerio de Salud y también con el Fondo de Mitigación de esta emergencia, el FOME, estaremos haciendo una adquisición todavía más robusta o en igual proporción para el resto de los meses. Yo quiero en eso destacar el trabajo del equipo del Ministerio de Salud, ministro, con usted a la cabeza, con todo el equipo suyo, también el equipo del FOME, donde el doctor Luis Guillermo Plata y también con el equipo de trabajo ha estado buscando muchos de esos implementos en todo el mundo para que Colombia tenga una capacidad de respuesta. Y por eso también me parece importante destacar el trabajo del Instituto Nacional de Salud, donde tenemos esos epidemiólogos de campo que trabajan intensamente, donde se hace el procesamiento de pruebas, y hoy nos acompaña la doctora Marta Ospina para también hacer ese balance. Pero antes de escuchar a la doctora Marta, quisiera que viéramos estas imágenes de cómo el país ha ido fortaleciendo su capacidad de realizar pruebas PCR en el territorio nacional.
La capacidad de procesamiento de pruebas y la red de laboratorios para el diagnóstico en el país ha sido uno de los pilares en el Plan de Acción contra el COVID-19. El 4 de febrero, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud informaron que Colombia se convertía en el primer país en Latinoamérica en desarrollar pruebas diagnósticas de COVID después de un proceso de estandarización. 6 días después, se realizó la primera prueba en el país y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. A partir de ese momento, el INS ha liderado la capacitación de laboratorios en diferentes departamentos del país con el objetivo de aumentar la capacidad diagnóstica. En marzo, el promedio diario de pruebas fue de 663. En abril, el país ascendió a un promedio de 2.967 pruebas y en mayo a 6.879. Hasta el 1 de junio se realizaron 341.155 pruebas PCR para COVID en el país y a la fecha hay un porcentaje de positividad de 10,9%. El 30 de mayo registramos el mayor número de pruebas realizadas con un total de 13.368. Además, se hace una búsqueda activa en 231 conglomerados identificados en todo el territorio nacional. 61 laboratorios hacen parte de la red en el país, uno es del Instituto Nacional de Salud, 32 laboratorios de salud pública y colaboradores de salud pública, así como 28 pertenecientes a la red de entidades administradoras de planes de beneficio, contando con una capacidad máxima declarada de 16.245 pruebas diarias. De esta manera, el Gobierno Nacional está vigilante de la salud de los colombianos. En vigilancia, diagnóstico e investigación hay cosas muy interesantes que contarle a los colombianos. En vigilancia, el Centro de Operaciones de Emergencia que trabaja en el Instituto Nacional de Salud está conectado 24 horas con los territorios. Adicionalmente, los departamentos hoy en día, los de frontera, tienen 10 epidemiólogos de campo de manera permanente, viviendo allá en los territorios, acompañando esas secretarías de salud. Y los departamentos tienen además todos salas de análisis de riesgo que permiten tener ellos mismos sus propios análisis, acompañados muchos de ellos. Hay que dar ese agradecimiento con algunas universidades locales. El Civigila es, como ya lo dijo el ministro, el corazón de la información en Colombia. El Civigila permite reportar casos desde sospechosos hasta casos confirmados y su posterior seguimiento con todos los ajustes que son necesarios. Hemos seguido en todo el territorio nacional más de 100.000 contactos con sus respectivos aislamientos y el Ministerio tiene además hoy en día un sistema de seguimiento especialmente creado para COVID-19 en el cual involucra además las aseguradoras de plan de beneficios para el seguimiento particular de sus cohortes de pacientes. Nuevas tecnologías como Coronap permiten apoyar, y quiero ser enfática, el sistema de vigilancia en salud pública de Colombia. Para eso fue creado. Coronap permite crear zonas de calor mediante el reporte o el autorreporte de diferentes personas de sus propios síntomas y de esa manera direccionar el muestreo hacia conglomerados. También permite seguir las personas que son positivas y permite además garantizar que haya transparencia en la información que es utilizada para ayudar a las entidades territoriales a buscar los contactos. En el tema de diagnóstico, como lo veían en el video, hemos creado la red más grande de diagnóstico que se haya creado alguna vez en Colombia para un evento. 64 laboratorios diagnostican mediante pruebas moleculares, PCR en tiempo real, el COVID-19. Esos 64 laboratorios tienen una capacidad, un techo máximo de producción de 16.000 pruebas al día. Cada laboratorio, aquí pueden ver en este mapa que me parece muy importante, aporta diferentes cantidades. ¿Por qué este mapa es importante? En verde ven los departamentos que tienen su propia capacidad hoy en día de leer pruebas. Todos los laboratorios, todos los departamentos deberían tener esa capacidad. Todos los departamentos en Colombia tienen laboratorios departamentales de salud pública. Los que están en naranja están a punto de lograrlo y estamos haciendo todo el esfuerzo para que así sea. Sin embargo, los rojos, que son 14, siguen, junto con los naranjas, siguen siendo departamentos que hoy en día no leen. La siguiente me parece importante. Aquí ven la capacidad máxima de pruebas que puede hacer cada departamento. Como ven, la población no es tan simétrica con la cantidad de pruebas que es capaz de producir el departamento y por eso el esfuerzo del aumento es importante. Abajo hay un departamento que se llama otros departamentos. Esos son los departamentos que hoy en día no leen. 14 departamentos con 7.600.000 habitantes de Colombia que llegan todos a ser apoyados por el Instituto Nacional de Salud.
Hablando, presidente, de investigación, quiero rápidamente hablar de genómica. La genómica es el estudio del mapa genético del virus. En esa gráfica que ven ahí, la explico, es un poco rara, ahí ven todos los linajes y filogenéticos que han sido tipificados en el mundo. Ahí, con fe, en tercer lugar está Colombia, la que sigue. Colombia ha sido uno de los países que más secuenciaciones ha hecho. Hay 37.500 en nivel mundial, 481 secuenciaciones a nivel de Sudamérica, 129 en Colombia, la mitad de las cuales las ha hecho el Instituto Nacional de Salud. ¿Para qué sirve esto? Sirve básicamente para 4 objetivos. Para entender la dinámica de introducción del virus. La dinámica de introducción del virus es como los radios antiguos que se tenía que sintonizar para poder lograr exactamente una fecha que nos permita ajustar los modelos, para determinar la variabilidad genética del virus, para entender las cadenas de transmisión y para desarrollar pruebas diagnósticas y vacunas, pruebas diagnósticas como las que estamos desarrollando en Colombia. Eso, en resumen, es de un vistazo muy rápido lo que estamos haciendo en este momento en el Instituto con los departamentos. Muchas gracias, doctora Marta. Y ministro Fernando, viendo también esa capacidad de pruebas, viendo el trabajo que se ha hecho también en la capacidad de camas hospitalarias, de camas de unidades de cuidado intensivo, también me gustaría que usted compartiera un balance en 3 temas que son para mí centrales. Los avances que hemos tenido en telemedicina, por otro lado, los temas de financiamiento y algo que yo sé que usted lleva en su corazón, además como médico, la política de talento humano para el sector de la salud. Sí, presidente. Telemedicina tenemos unos hallazgos muy interesantes. Nosotros tenemos en este momento, al 31 de mayo, 1.782 sedes de prestadores con 6.662 servicios habilitados de telemedicina. Presidente, esto es un número absolutamente grande. A 30 de enero hemos incrementado 62% con respecto al 1 de febrero en la sede de prestadores de telemedicina y 112 en el número de servicios. Y también se han autorizado 3.256 sedes transitorias de prestación de telemedicina, específicamente para la atención del COVID, y sedes de prestadores para 12.378 servicios. Este tipo de solicitudes se ha incrementado de manera exponencial realmente y uno puede decir que tenemos un crecimiento de capacidad que nos llevó la epidemia y nos obligó a trabajar en telemedicina, que tenemos rezago de muchísimos años en el país en ese trabajo. Lo que tiene que ver con la estrategia financiera, hemos girado 22.3 millones de recursos corrientes, hemos girado 7.9 billones a 980 hospitales públicos y 2.600 hospitales privados. De subsidio a la oferta, se han girado 104.000 y al final de esta semana estaremos girando 183.000 millones para que las entidades territoriales apoyen la operación del monopolio público con servicios trazadores. Y para la apuesta de honorarios y servicios trazadores generamos un cupo de 213.000 millones, los cuales han sido ya asignados para 504 hospitales y clínicos. Y por último, presidente, para el tema de talento humano, hemos generado 9 cursos específicos con el apoyo del Ministerio de Ascofame y de otras entidades. Y ya hemos repartido con las ARLs 17.5 millones de elementos de protección personal. Todo esto, presidente, lo iniciamos con una cantidad de acciones que iban de manera corriendo detrás y tratando de desarrollar frente a las contingencias que nos presentaban. Hoy en día, presidente, podemos decir que Colombia tiene una estrategia integral para la contención y el trabajo en la epidemia del COVID. Gracias, ministro Fernando. Y nos acompaña hoy también acá el doctor Víctor Muñoz, que es el alto consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y me gustaría, doctor Víctor, también el balance de lo que ha sido el despliegue de Coronap, el uso de esa información por parte de la institucionalidad de salud para propósitos de salud
el manejo también de esa información y algo que también quiero destacar, la integración también con otras plataformas que se han venido desarrollando en lo regional, en varias ciudades, porque la tecnología es fundamental para tener mejor capacidad de toma de decisiones. Así que me gustaría que nos haga ese balance. Bueno, presidente, buenas noches y a todos los colombianos. Lo primero es, tanto como lo ha dicho el ministro y la directora del Instituto Nacional de Salud, es Coronap es una aplicación que hace parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica. Hace parte y es un componente que se suma a la estrategia del Civigil. Coronap lo que permite es que los ciudadanos suministren información, hagan un proceso autodiagnóstico. Con su aprobación se entregan los datos de manera anonimizada y esta información es procesada por el instituto. ¿Qué importancia tiene esta información? Que el instituto puede crear mapas de calor, la puede combinar con las otras fuentes que tiene y de manera proactiva puede iniciar ese proceso de búsqueda activa. ¿Cuál es el balance a la fecha? Lo primero es agradecer a los 9.114.000 colombianos que han descargado Coronap y que vienen suministrando información todos los días sobre su sintomatología. No solo aquellos que tienen sintomatología de algún tipo de alerta, sino aquellos que también suministran información manifestando que se encuentran en perfectas condiciones. Esto es muy importante porque esta información se procesa, se georreferencia y se trata desde el Instituto Nacional de Salud. Lo segundo, esta es una estrategia desde el sector de la salud. Coronap es una aplicación del Instituto Nacional de Salud. El único fin y el único propósito y las únicas entidades que pueden dar uso a esta información son tanto el Instituto como el Ministerio de Salud, que son los entes autorizados para lo mismo. Ninguna otra entidad del gobierno, en concordancia con lo que establece la Ley 1581 de 2012 frente a los temas de habeas data, accede a esta información. A través del Civigila, como lo mencionaba el Instituto Nacional de Salud, se integra con la información regional, dado que las secretarías de salud pueden acceder a través de esta plataforma y procesar también los datos y hacer esas búsquedas activas en las regiones. Este es el mecanismo que se utiliza para poder hacer integración con las plataformas locales, en la que todos los casos también deben garantizar y proteger el habeas data de la información. Entonces, Coronap en este momento es un pilar y es un componente dentro de la estrategia de búsqueda activa de casos, protege la información de los ciudadanos, la información solo puede ser utilizada para los fines de salud, la información se guarda de manera anonimizada con todos los protocolos de seguridad, con todas las restricciones que se tienen para el acceso a la misma y en este momento trabaja con esas diferentes iniciativas que también son muy valiosas de las diferentes ciudades que están utilizando la tecnología no solo para la búsqueda activa de casos, sino para otros servicios como telemedicina, como mencionaba el ministro, o servicios relacionados con muestra de tableros de control y mapas para el acceso a la información ciudadana. Este sería el balance, presidente. Gracias, doctor Víctor. Y para mirar también el enfoque en el territorio, nos acompañan Marjorie Díaz y Felipe Aguirre. Marjorie Díaz es la gerente del Hospital Departamental del Meta y Felipe Aguirre, el gerente del Hospital Universitario del Caribe. Gracias por acompañarnos. Yo sé que el tiempo es corto en estos espacios, pero el testimonio de ustedes en las regiones, de cómo han ido aumentando las capacidades, de cómo están dando respuesta, también nos permite a nosotros tener el rostro de ustedes como gestores del sector de la salud y, por supuesto, seguir viendo cómo mejoramos la capacidad integral para detectar, para hacer trazabilidad, pero por supuesto para atender oportunamente. Entonces empezaría con Marjorie, que nos acompaña en este momento desde Villavicencio. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro y colombianos. El Hospital Departamental de Villavicencio activa su plan de contingencia el 17 de febrero, quien lo ha venido trabajando de manera articulada con el señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga y la Superintendencia Nacional. Ha sido un trabajo de fortalecimiento diario. Todos los días tenemos experiencias para fortalecer este programa, este plan de contingencia. El Hospital Departamental dirige su programa en 3 enfoques: en la transformación, la conversión y la ampliación de la capacidad instalada. En relación a la transformación, hacemos un análisis con el departamento donde los pacientes con diagnósticos de salud mental deben ser asumidos por las instituciones privadas y hacemos la transformación de camas de hospitalización de salud mental para camas de internación de adultos, ampliando nuestra capacidad en este momento para 29 camas.
En relación a la conversión, hacemos una conversión de camas de hospitalización de adultos de internación de 36 camas para ampliarlas y convertirlas en 42 unidades de cuidado intermedio adultos para la atención de los pacientes con COVID-19. Y en relación a la ampliación de las camas hospitalarias, tenemos dos enfoques. Uno, que se realiza un trabajo articulado con el señor gobernador, donde hacemos una ampliación de 50 camas en el polideportivo usando esta infraestructura que están debidamente dotadas para la atención de pacientes para internación. Y la otra conversión que hace es la ampliación de 64 camas, las cuales están distribuidas en 2 carpas médicas debidamente dotadas, seguras para la atención de los pacientes, que nos permite una capacidad de 64 pacientes. En esto estamos hablando con esta conversión de que el Hospital Departamental de Villavicencio, que impacta en 14 departamentos aproximadamente, centro de referencia de la Orinoquía, quedaría con la dotación para la prestación de pacientes con 74 unidades de cuidado intensivo. En este momento estamos en gestión, pendientes algunas de que tengamos la dotación de equipos de ventilación mecánica. Muchísimas gracias, Marjorie. Creo que es una descripción impecable de este trabajo. Acá seguimos también acompañándolos. Y mi saludo también muy especial al señor gobernador, al señor alcalde, a Juan Guillermo Zuluaga, a Felipe Harman y por supuesto a todo el personal del hospital. Muchísimas gracias, Marjorie, y le voy a dar la palabra a Felipe. Felipe Aguirre nos acompaña desde la ciudad de Cartagena. Creo que ha sido también impecable la labor en ampliar las capacidades del Hospital Universitario del Caribe, y me gustaría que nos compartiera no solamente la descripción de la adaptación de las nuevas camas y el crecimiento en tan corto tiempo, sino también todas las medidas de prevención que se han adoptado al interior del propio hospital. Muchas gracias, doctor Felipe. Muy buenas noches, señor presidente, señor ministro. Agradecerle muy especialmente esta posibilidad de entrevistarnos. La verdad es que quiero contar esta experiencia que me parece a mí bastante importante y exitosa, porque el crecimiento que ha tenido el Hospital Universitario del Caribe en materia de expansión y aprovechamiento de los espacios locativos en su máxima expresión obedece a un trabajo de mucha articulación, señor presidente, entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, distrital, el esfuerzo propio de todos los empleados y los trabajadores del hospital universitario y de la empresa privada. Cuando comenzamos este año, el hospital universitario tenía habilitadas 10 camas de cuidado intensivo, bastante escasas para un hospital de esta envergadura, de 235 camas y 55 camillas de urgencias. En el mes de febrero vimos la necesidad y visionamos la necesidad de cuidados intensivos, de tener más camas de cuidados intensivos, y es así como a través de la Superintendencia de Salud nos hicieron una mesa de flujo de recursos para precisamente tener mayores recursos y poder proceder en la búsqueda de dotación para estas unidades de cuidado intensivo. Y en el mes de marzo logramos adquirir con recurso propio 6 ventiladores, y habíamos comenzado también a hacer un trabajo con la empresa privada. Y aquí resalto esta labor tan importante, con 8 ventiladores más que nos dieron la empresa privada. Y ya para el mes de marzo contábamos con 24 camas. Y para el mes de abril, bajo un esfuerzo propio y de la empresa privada también, subimos a 34 camas. Y con la dotación que nos suministró el gobierno nacional el día viernes, que lo vino y lo trajo el señor ministro, el hospital ya dispone de 63 camas de cuidados intensivos para la ciudad. Entendemos que todavía es más necesario ampliar este número de camas. Estamos haciendo gestiones también con la empresa privada. Tenemos en trámite algunas camas de cuidados intensivos. Yo creo que están entre 12 y 14 más que próximamente nos están llegando. Y es así como nos preparamos para atender de la mejor manera posible la población que requiere los servicios del hospital.
Pero no solamente se trata de equipamiento, sino que hicimos un trabajo importante con el personal y tenemos la política de protección total al personal de salud, valorarlo y cuidarlo. Y es así como también hemos recibido donaciones, acompañamientos, donaciones del ministerio, donaciones del ente territorial, donaciones de la empresa privada para equipos de protección personal. Presidente, nosotros somos más de 650 personas que laboramos en el hospital y absolutamente todos tienen los equipos de protección personal de acuerdo a su actividad. Estamos priorizando el personal de salud. Ayer tuvimos un reconocimiento también del personal de salud por parte del alcalde distrital en conmemoración de los 487 años de Cartagena. En materia de hospitalización también estamos creciendo, tenemos un plan de expansión, de crecimiento adicional de las camas, de 70 camas adicionales a las 116 camas que tenemos disponibles para COVID actualmente. Muchas gracias, doctor Felipe, porque yo creo que ese es un balance también muy significativo de el esfuerzo que se hace desde las regiones de Colombia. También mi gratitud por acompañarnos en el espacio de prevención y acción. Y yo quisiera, como el tiempo se nos acaba, cerrar este espacio con dos mensajes. El uso del tapabocas y la recomendación que debemos tener todos cuando estamos recuperando vida productiva en el distanciamiento físico. Con el lavado de manos tenemos 3 medidas que son muy importantes, pero hoy los quiero dejar con estas 2 recomendaciones: el uso debido del tapabocas y el distanciamiento físico, y seguimos trabajando por nuestro país. Este no es un momento fácil para el mundo, no es un momento fácil para Latinoamérica, ni mucho menos para nuestro país, pero Colombia tiene que seguir avanzando, y avanzar significa ganarnos la vida frente a una pandemia que nos amenaza, y lo logramos cuando nos lavamos las manos, cuando usamos correctamente el tapabocas, cuando tenemos distanciamiento físico y cuando pensamos en la protección colectiva, todos como un solo equipo. Así que los dejo con estos 2 videos de las campañas para usar correctamente el tapabocas, tener el distanciamiento físico, y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas: ponérselo sin lavarse las manos, tocar la parte interna y externa del tapabocas, descubrirse la nariz, dejar espacios entre la cara y el tapabocas, quitárselo para hablar con otra persona, llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. ¿Por qué es tan importante el distanciamiento físico? Porque al mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas, evitamos estar expuestos al virus y desaceleramos su propagación. Si debes salir de tu casa, procura no permanecer en lugares que agrupen un gran número de personas. Evita reunirte con familiares, amigos o compañeros, y utiliza el tapabocas en lugares concurridos como bancos, supermercados, farmacias, así como en el transporte público. Conservar la distancia es estar más seguro. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Alberto, 42 años, dueño de un Fruber. Madruga a la plaza de mercado. Se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruber, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa: ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.